como hay algunas, nada me gustaría aclarar por ahí en la forma que algunos hicieron definieron las estrategias, ¿sí? Ahora ya les voy a compartir un documento a ustedes en el grupo de WhatsApp y yo lo voy a abrir desde ahí para que ustedes tengan. Sí, a nosotros nos resultó medio complicado al principio porque algunas cosas se parecían, tenía algo parecido como estrategia, Sí, objetivo. lo que pasa es que son conceptos que están relacionados, ¿no? Obviamente. La modificación que uno va advirtiendo más tiene que ver con los tipos por ahí de corrientes de las corrientes didácticas o de las sugerencias que muchas veces se hacen a nivel ministerial, ¿sí? Entonces, no es que estén desvinculadas, por eso ahora les voy a compartir el cuadrito y que en realidad son términos que se asocian unos con otros. Sí, no, Voy a eso sí, después de releer y esas cosas sí nos resultó mucho más sencillo cuando nos quedaba claro las cosas. ¿Sí? Eso sí fue Entonces, bueno. ahora les comparto, ahora yo voy a abrir un cuadrito que está acá, que les compartí en el grupo de WhatsApp. A ver, compartir pantalla, empieza a compartir. Bueno, acá, ¿están mirando el cuadrito? Sí. Sí, profe. Bien. En realidad este cuadrito lo que hace es intentarles, estos conceptos que estoy trabajando acá son de la bibliografía que ustedes tenían para la lectura y después algunas otras cositas que saqué de otros libros. Y estoy recuperando los mismos ejemplos que yo les puse a ustedes en el trabajo práctico. Pero bueno, a ver, acá vamos, que son como 4 conceptos acá importantes que uno tiene que poder considerarlos cuando uno comienza a planificar, que es la estrategia didáctica, los propósitos, las capacidades y los objetivos, ¿sí? Entonces, la estrategia didáctica, chicos, siempre va a estar vinculada específicamente ¿se acuerdan que yo les dije en algún momento, una de las consignas que les había solicitado era que ustedes pudieran identificar los enfoques que han trabajado ustedes seguramente en didáctica específica sobre la danza? ¿Sí? Cada una de las disciplinas, desde su mirada didáctica, fue construyendo distintos enfoques. Capaz que también el año pasado ustedes en didáctica en general han trabajado tal vez distintos enfoques que hay o modelos didácticos, ¿sí? Estos modelos didácticos siempre tengan en cuenta que son construcciones teóricas, pero a su vez, además de ser construcciones teóricas, siempre se hacen en función de investigaciones que se han llevado adelante, ¿sí? Entonces, la estrategia didáctica siempre va a dar cuenta a la pregunta, ¿cómo va a intervenir el docente? ¿Cómo va a actuar? Es decir, no es específicamente la actividad, ¿no? Eso es lo que no hay que confundir. No hay que confundir estrategia didáctica con actividad. Ahora, la estrategia, es decir, a ver, la actividad que yo voy a proponer es la que me va a permitir a mí poder lograr concretar la estrategia que me puse. Cuando uno enuncia una estrategia, lo hace de manera muy general, ¿no? Yo vi que en algunos casos, algunas propuestas, en el caso de Wilson, y no recuerdo de qué otro estudiante más, hicieron la presentación de su estrategia didáctica en un texto en prosa, ¿sí? En cambio, otros lo que hicieron fue como establecer una enunciación mucho más como si fueran objetivos o propósitos, ¿sí? Entonces, por ahí siempre les sugiero para que no se confundan, hagan un panorama muy general de qué es lo que van a hacer o cómo van a intervenir. Yo ya les voy a mostrar un ejemplo acá. Por eso que yo acá les puse a ustedes que la estrategia didáctica tiene que ver con los procedimientos y modos de actuar del docente, ¿sí? Podemos pensar en los modelos de enseñanza. Yo no sé cuáles son los modelos de enseñanza que ustedes han trabajado en didáctica específica. No sé qué trabajaron con la profe, qué modelos
de enseñanza hay en la danza, no sé, en danza contemporánea o en expresión corporal, si es que los hay o capaz que no los hay. ¿Qué trabajaron Este, sobre eso? no sé si es específicamente a los modelos de enseñanza, pero lo que estuvimos viendo son por ahí las técnicas de la expresión corporal, que es como una de las bases de la danza contemporánea, y los creadores y la metodología de, de la expresión corporal y otros referentes del contemporáneo. No sé si Ajá. sirve. Bueno, a ver, bueno, esto, por ejemplo, las técnicas, cuando nosotros hablamos de técnica, ¿qué quiere decir la técnica? Es el cómo voy yo, es decir, cómo la persona va a ejecutar, me imagino yo, creo, corríjanme ustedes que Sí, son mejores que yo en esto, es cómo voy a ejecutar, no sé, tal vez un determinado movimiento en el cuerpo, no lo sé. ¿Eso es la sí, técnica? Bueno, pero sí, fíjate pero vos que vos, no solo técnica de la danza, sino de la enseñanza y de la danza, ¿no? ajá, bueno, habría que tal vez, bueno, puede ser, no lo conozco bien a los modelos, pero sí puede ser tal vez un modelo que esté mucho más vinculado a la o más vinculado tal vez al desarrollo de las capacidades que podría ser la creatividad, el movimiento, que está ocurriendo. Pero Sí. también ahí hay que marcar una diferencia, ¿no? La técnica, por ejemplo, tiene que ver con esperen que acepta uno de sus compañeros ahí. También la técnica tiene que ver con la ejecución que hace la persona sobre el movimiento en sí mismo, pero acá el modelo de enseñanza va a estar mucho más vinculado a la intervención que hace, es decir, el modo de actuación que va a tener el docente en el aula. No es lo mismo un docente que se para al frente del aula y que solo se limita a transmitir, ¿sí? A reproducir haciendo uso del lenguaje oral lo que dice el texto. ¿No? Es decir, que este es un docente, esto se podría asociar a un modelo de enseñanza mucho más que nada de tipo tal vez conductista, Conductista. donde la relación es unidireccional, es decir, es el docente es el que tiene el protagonismo, donde él es el que tiene el saber y el alumno muchas veces escucha, ¿no es cierto? Y el comportamiento que uno ve en el aula de los alumnos es que toma notas, que toma apuntes, que está callado, es decir, vean acá que cómo estamos viendo cómo es la intervención del docente, es decir, que el docente es el que tiene el dominio del saber específico y es el que está autorizado para poder transmitir, ¿no? Entonces podemos asociar este modelo tal vez a un modelo de enseñanza, tal vez, ¿sí? Que se aproxime al conductismo, un modelo de enseñanza tal vez que otros autores llaman como proceso-producto, ¿sí? Algunos lo podrán llamar como modelo tradicional, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los autores, como que hay distintas formas de ir nominando una misma forma, ¿no es cierto?, de actuar del docente. O tal vez podemos priorizar un modelo de enseñanza donde el docente, donde tenga protagonismo más el alumno, y donde el docente su forma de intervenir sería guiándolo, orientándolo, ¿sí? Y que con la construcción del saber disciplinar se hace mientras, ¿sí? A través de la intervención que el docente actúa como guía, como orientador, ¿no? No solamente como mero recitador de los contenidos. Entonces, ustedes, cuando nosotros hablamos de modelos de enseñanza, tenemos que pensar, reitero, en cuál es el comportamiento que asume ese docente dentro del aula, ¿no? Entonces acá les seleccioné otros párrafos que dicen, es una manera general de enfocar la situación de enseñanza. Por ejemplo, enseñanza por descubrimiento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir enseñanza por descubrimiento? Quiere decir, esto sucede mucho más que nada en las ciencias naturales y también en las ciencias sociales cuando uno trabaja distintos temas, ¿no? Uno cuando trabaja en ciencias naturales va a proponer ciertas situaciones, va a proponer actividades que permitan, ¿sí?, esta enseñanza por descubrimiento.
¿Qué quiere decir esta enseñanza por descubrimiento? Que el rol protagónico lo tiene el alumno, ¿no? Porque el docente, para poder concretar esa enseñanza por descubrimiento, le va a proponer trabajos de investigación a los niños, trabajos de observación, de descripción, ¿sí? Trabajos que estén vinculados, son actividades que les estoy mencionando que están vinculadas a la investigación. Otro tal vez que tiene que ver con la formación de conceptos, ¿sí? O enseñanza inductiva, ¿sí? Instrucción programada, bueno, estas son parecidas, la investigación científica que está vinculada a la enseñanza por descubrimiento. Entonces, yo les puse acá algunos ejemplos, ¿sí? Métodos de exposición o discusión, es decir, lo que hace la estrategia, y vuelvo a reiterar, es hacer un planteo muy general de cómo voy a llevar adelante la situación de enseñanza. Entonces, por ejemplo, aquí abajo les puse un ejemplo acá. Para llevar adelante mi clase, generaré un clima de trabajo en el que mi grupo o clase respete los turnos de habla y la opinión de los otros, propiciar el trabajo colaborativo e individual para que paulatinamente los estudiantes logren, ¿sí?, asumir posicionamientos con argumentos. Generar el pensamiento crítico, ello solo es posible, acá me comí algún error por acá, generar el pensamiento crítico. Ello solo es posible ofreciendo al grupo clase distintas posiciones respecto al tema que se está abordando para contrastarlo con la realidad. De hecho, lo que hice en este pequeño texto es decirle de manera muy general, muy amplia, qué es lo que a grosso modo voy a hacer, cómo va a ser mi modo de actuar durante mi clase o mis encuentros, ¿sí? De manera muy general. Pero a su vez, esto que yo estoy planteando acá, ¿sí?, de manera muy general, lo puedo traducir enunciándolo como un propósito, porque la estrategia y el propósito están vinculados. Muchas veces al interior de la estrategia didáctica uno hace la enunciación del propósito, ¿sí? Recordemos que el propósito nuevamente nos conduce a ¿qué? A poder indicar qué es lo que hace el profesor o qué es lo que va a hacer el profesor para poder lograr esos objetivos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a enunciar yo el propósito? Vean ustedes que este propósito que estoy enunciando en este cuadro se parece, ¿no es cierto?, a la estrategia didáctica, pero yo lo defino de manera mucho más clara y definida porque lo utilizo un tiempo verbal para definirlo. Promover el trabajo colaborativo haciendo uso de las TICs, ¿sí? Generar un espacio para la reflexión didáctica a partir de la escritura de una propuesta didáctica. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Entonces acá van a ver ustedes, por lo tanto, que la estrategia didáctica y el propósito se vinculan, ¿no? En su forma de presentar, en su forma de enunciación, ¿no? Solo que yo acá en el propósito estoy siendo mucho más clara qué es lo que voy a hacer específicamente durante mi clase o los encuentros que estoy pensando. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Si tienen dudas, por favor me dicen, ¿ah? Ahora, con el tema de las capacidades. Las capacidades están vinculadas, ¿sí? Todos estos componentes que estamos enunciando acá están vinculados, no es que sean unas cosas, no es que sean aspectos independientes, ¿no? Que sean terminologías que sean independientes una de otra, sino que están relacionadas, ¿no? Muchas veces uno puede, dentro de los propósitos, tal vez enunciar capacidades, o puede enunciar los objetivos dentro de capacidades, ¿no? Todo tiene que ver en cómo uno enuncie. Yo qué es lo que le puse acá como una pequeña síntesis acerca de qué es lo que son las capacidades. Recuerdan ustedes que nosotros o ustedes han leído lo que es el marco organizativo de los aprendizajes,
donde ya hace de manera mucho más exhaustiva o profundiza, ¿sí? Que hacia dónde, o que este modelo de enseñanza que se propuso en la gestión del gobierno anterior, está pensado en un modelo de enseñanza basado en competencias y capacidades. Es decir, que el contenido que se va a enseñar, ¿sí? No pasa que la escuela no solamente se tiene que encargar de transmitir saberes, ¿no? Transmitir saberes es solamente poder transferir, ¿no es cierto?, lo que uno sabe al grupo de alumnos. Considera siempre, y el diseño también lo plantea, que uno siempre, que la enseñanza, que cuando uno está formando, ¿sí?, tanto en la escuela primaria como secundaria, superior, universitaria, no universitaria, todos los saberes que se trabajan, o esos saberes que se han seleccionado, deben apuntar, ¿no es cierto?, a mejorar, ¿no es cierto?, el desarrollo de las personas en sus distintos espacios laborales. Por lo tanto, no es que nosotros solamente les tenemos que enseñar a ustedes determinados contenidos y que ustedes reproduzcan esos contenidos, sino saber uso de esos saberes, cómo vamos a transferir esos conceptos que hemos trabajado y los vamos a reutilizar en la vida diaria. Por eso es que, ¿no es cierto?, acá en esta selección que yo les hice acá, pone capacidad, formar personas técnicamente competentes en su área laboral o profesional. Se requieren instancias para formar, ahí se requieren instancias de formación que permitan ejercitarse en el hacer. Es decir, que las capacidades van a estar vinculadas al hacer, a la práctica, ¿sí? Las competencias y las capacidades no se enseñan ni se aprenden, se construyen, se desarrollan, se forman a través de la práctica, ¿sí? ¿Las capacidades y qué, profe? Las capacidades no se enseñan ni se aprenden. Esto de todas maneras está en el... Yo se los compartí en el grupo, chicos, ¿no? Sí. Por las dudas. Sí, sí. No se enseñan ni se aprenden, sino que se desarrollan, se forman a través de la práctica. Esto es, a ver, que yo para aprender a escribir no me es suficiente con aprenderme el abecedario. Ustedes saben eso, ¿verdad? Es decir, que no solamente aprender supone el dominio del alfabeto o de las letras del abecedario, sino que escribir supone, a su vez, aprender a escribir textos coherentes y cohesivos, ¿verdad? Sí. Es decir, no fue suficiente con que ustedes aprendieran el alfabeto para que aprendieran a escribir, sino que a escribir se aprendió produciendo textos que sean coherentes, que sean cohesivos, pero para que sean coherentes y cohesivos, yo tengo que de manera permanente volver sobre lo que escribí, mirar, leer para volver a mirar y ver cómo lo escribí, qué tiempo verbal estoy utilizando, la reiteración de palabras, pero para mejorar eso yo necesito una práctica asidua, es decir, que yo me tengo que poner en la situación de escritura, ¿sí? Entonces, a escribir, dice una autora que se llama Delia Lerner, dice que a aprender a escribir se aprende escribiendo, y a aprender a leer se aprende leyendo, ¿no? Entonces, para mejorar mi práctica de la escritura, yo tengo que sí o sí escribir, ponerme yo en situación de escritura. Entonces, por eso es que acá les está diciendo que uno debe poder ejercitar el hacer, poder de manera recurrente poner en acción esa práctica de la escritura, ¿sí? Dice, bueno, acá se construyen, se desarrollan, se forman a través de la práctica, a partir de situaciones que demanden alcanzar un objetivo, resolver un problema, tomar una decisión propia del ámbito profesional. Se requiere, pues, ofrecer a los estudiantes instancias que les permitan no solo conocer, sino también quizás, principalmente, usar ese conocimiento para resolver problemas o tareas propias de la profesión. Se trata entonces de recurrir a estrategias didácticas que vinculen el contexto de formación y el de actuación, ¿sí?, en el cual el conocimiento se produce y se utiliza. Ello supone la elección de metodologías de aprendizaje activo, trabajo en laboratorio, aprendizajes a partir de problemas, métodos de casos, simulaciones, juegos de rol, discusiones grupales, análisis de documentos, desarrollo de procedimientos,
de situaciones de juego de toma de decisiones, diseño de productos, procesos, etc. ¿Ven? Entonces, lo que vamos a buscar cuando uno enuncia, vuelvo a reiterar, muchas veces las instituciones educativas, sobre todo la escuela primaria, que la escuela primaria siempre tiene este aspecto mucho más burocrático, ¿no? Donde muchas veces las planificaciones, los directivos les piden que ustedes tengan que enunciar qué capacidades van a desarrollar, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esa cuestión práctica. A ver, cuando uno dice, analizar, no sé, un texto, analizar un texto. ¿Qué ponemos nosotros o qué ponen ustedes en acción cuando analizan un texto? Pregunto para todos. ¿Qué ponemos en acción? Ajá. Cuando uno les dice, a ver, analizar un texto, ¿pero qué supone la capacidad de análisis? Sería la primera instancia de uno mismo es un chequeo general, un paneo general del texto, y después, bueno, Bien, es ese paneo general entonces quiere decir una una lectura general. la lectura Uh-huh. global del texto. Después, bueno, después viene cayendo los títulos, los subtítulos, viendo así un plano general del texto, y después, bueno, uno ya va leyendo los puntuales, cada párrafo, viendo los conectores, las cohesiones de coherencia, si le damos un sentido relacionado con otros textos, y bueno, esa es la acción. Eso es hacer un análisis. Eso es hacer un análisis. Vos lo que estás diciendo, a ver, yo para analizar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tomar en cuenta? Primero que nada, seguramente, como vos decís, voy a hacer una lectura general global. Pero en esa lectura general global, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar el título, voy a mirar cómo enuncia el título, qué me está diciendo, ¿sí? Voy a mirar los subtítulos, después podré mirar algunas terminologías que no reconozco, que son nuevas, voy a mirar quién lo escribe, ¿no? Porque capaz que hay otros autores que hablan sobre el mismo tema, Las ¿sí? palabras que no entendemos, digamos, las que no tenemos el concepto, digamos, el significado, también eso marcamos, digamos, también eso. Bien, marcan, es decir, ustedes subrayan, marcan y dejan, hacen una diferencia entre ideas principales y secundarias, tengan en cuenta que no para todos, todas las ideas son las ideas principales, es decir, que cada uno tiene su forma de leer el texto y de acuerdo a cómo va entendiendo el texto, va a ir reconociendo ideas principales, ideas secundarias. Como vos decís, tal vez en un párrafo me estuvo hablando de un tema, resulta que después de aquí a 5 párrafos me está volviendo a hablar nuevamente del tema, qué es lo que me está diciendo, el autor está contrastando autores. Y usted ve, lo que usted ve también, viste, los recursos cursivos. Usted lo que está de negro es un recurso, usted no está remarcando algo, digamos. ¿Viste lo que está en los textos? Los recursos recursivos, esos, poner un ejemplo, ejercitarse en el hacer, usted ya lo marcó lo marcó y eso quiere decir algo y ahí lo tomamos también nosotros, los recursos. Bien. Todo esto forma parte del análisis. Cuando uno dice analizar el texto, supone esto, supone poder advertir si el autor está contrastando posicionamiento, a qué autores se está remitiendo, de qué año es el autor que estoy leyendo, porque capaz que lo que escribió en su tiempo, capaz que lo escribió en el año 2000 y la situación de la producción de conocimiento de su disciplina era otra y resulta que hoy es otra. Es decir, todo eso supone el análisis, ¿no? Y muchas veces nosotros creemos que analizar es solamente leer el texto y marcar y responder la pregunta que me hizo la profesora, bueno, también porque ahí es un grave error que cometemos los docentes muchas veces cuando planteamos las consignas y están mal planteadas, porque analizar hay mucho, ¿no? Pero hay que aprender, hay que saber analizar. ¿Qué quiere decir analizar? Bueno, analizar es todo esto lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces ahora, ¿ve? Entonces, eso supone el desarrollo de capacidades, es decir, poner poder en la práctica, en el hacer, en esas acciones cotidianas, en este caso en contextos de estudio, poder hacer consciente qué acciones estoy haciendo yo, en este caso, en este ejemplo que le estoy colocando yo, que es el de poder analizar, ¿no? Entonces,
Otra capacidad se me ocurre a ver que esté vinculada, por ejemplo, acá yo les había hecho la enunciación de las capacidades transversales, y bueno, yo los puse acá, era capacidades transversales y capacidades específicas. Recuerden ustedes que el marco organizativo de los aprendizajes a ustedes les marca capacidades transversales, ¿no? Y esas capacidades transversales son la resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación y compromiso, y responsabilidad, ¿sí? Es decir que esas son las capacidades que se tienen que poder trabajar o desarrollar en toda la escuela primaria y secundaria. Ahora, esas capacidades se van a desarrollar solitas y no, ahí hay una fuerte intervención del docente. Por eso es que tengan en cuenta ustedes que cuando leyeron el marco organizativo de los aprendizajes, y yo en alguna de las preguntas les dije a ustedes, a ver, ¿cuál es la diferencia que hay entre contenidos, entre contenidos prioritarios, ¿sí? Y entre los contenidos emergentes? Y allí el documento les decía que los contenidos emergentes se recomienda, se sugiere trabajar a partir de proyectos interdisciplinarios. ¿Y por qué? Porque la posibilidad de poder trabajar a través de proyectos interdisciplinarios permite que muchas disciplinas identifiquen un problema, ¿sí? Y que todas las acciones que el docente va a pensar va a estar pensado, sostenido en función de ¿qué? De poder resolver esa situación problemática. Ahora, cuando uno dice, a ver, pero bueno, a ver, ¿qué situación problemática? Yo creo que les comenté a ustedes, pero no recuerdo, que nosotros, en realidad uno se puede plantear muchos problemas, y ustedes en su propuesta didáctica, de hecho, uno puede presentar una situación problemática, ¿no? Es decir, si bien uno la puede pensar desde los proyectos interdisciplinarios, no está mal que si es que no podemos dialogar con el compañero de trabajo de la escuela, tengo la oportunidad y la posibilidad de poder yo, en mi asignatura, en mi espacio curricular, pensar o definir una situación problemática. Esa situación problemática, por un lado, va a estar orientada por los contenidos que yo vengo trabajando en la escuela, ¿no? Por ejemplo, una situación problemática, no sé, se me ocurren danzas a partir de los distintos proyectos. Hay unos que me gustaron, que estuvieron muy lindos, donde trabajan el respeto del espacio, creo, del espacio. Hay una actividad que no sé quién propuso, que era, creo que es Mariano, recuerdo, no sé qué grupo es, donde los hacen a los chicos estar en una argolla, ¿sí? Y que tenían que estar los cuatro, creo, dentro de la argolla, pero sin poder tocarse, ¿no? Entonces, yo quiero creer que eso supone poder controlar, por un lado, el cuerpo, pero además dentro de un espacio, ¿no? Es decir, que tal vez la situación problemática que uno puede plantear es a partir de lo que nosotros hoy trabajamos en ESI, que es el respeto del espacio del otro, ¿no? Entonces, y que tal vez esa actividad, esa tarea que nosotros estamos haciendo en ese momento, permite trabajar tal vez esto, el poder respetar en este caso con esta actividad, lo que puedo, los alcances que puedo o no llegar a tener, ¿no? Con mi cuerpo en el uso del espacio. Estoy pensando, no, tal vez les puedo dar ejemplos de otras áreas que yo conozco más, pero se me ocurre que esto es lo más próximo que se me ocurre a mí, porque no conozco bien el trabajo que hacen ustedes en expresión corporal. Pero la idea es poder, cuando uno trabaja sobre las capacidades, es esto, poder definir o identificar situaciones problemáticas, y que uno a ver las formas en las que uno las puede resolver esas situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre estoy convencida de que todas las danzas, sea folclore, en el caso de y contemporáneo, para mí son espacios que tienen que permitirles a los chicos poder desnaturalizar ese disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Ustedes saben que en la escuela siempre tenemos ese temor, esa
esa resistencia muchas veces a querer exponer el cuerpo. Exponer el cuerpo me refiero a que estoy parado frente a una clase o tengo que dar una lección. ¿Y qué es lo que me pasa en el cuerpo? ¿No? Está rígido, es un cuerpo rígido, es un cuerpo que está disciplinado, es un cuerpo en el cual los músculos se tensan. Es decir, que la situación de pararme al frente, donde todos me miran, donde todos me observan, me genera cierta incomodidad, le genera a mi cuerpo cierta incomodidad. ¿Y por qué genera en la persona esa incomodidad? ¿Será porque esa persona es insegura? ¿Será porque no se siente bien con él mismo? ¿Por qué será? ¿Qué sucede? Entonces yo siempre siento que las danzas tienen que poder trabajar esta cuestión de poder trabajar sobre ese cuerpo que está disciplinado. En disciplinado me refiero a que nosotros siempre cuando ingresamos a la escuela nos tenemos que parar de cierta manera, las manos al costado, bueno, hoy día no es tan rígido, pero siempre hay cierta rigidez que todavía se sigue manteniendo. Sí, cuando llegamos a la escuela, sobre todo en la escuela primaria, la escuela secundaria todavía es un poco más flexible, pero en la escuela primaria, ustedes que han transitado, saben muchas veces cómo se disciplina el cuerpo, ¿no? Es decir, que hay que ir vestidos de determinadas, el cabello recogido en el caso de las mujeres, porque son ciertas normas de convivencia que también se van estableciendo en la escuela. Pero a lo que voy es que ¿por qué ese cuerpo rígido se siente tan incómodo, ¿sí? Cuando tenemos que presentar tal vez una lección, cuando tenemos que estar en un acto, cuando tenemos que leer, ¿sí? Cómo nuestro cuerpo se tensiona. Entonces yo siempre pienso que las danzas tienen que poder aportar desde ese lugar, ¿no? Porque nosotros no vamos a sacar especialistas en danza en la escuela primaria. La danza tiene que poderles servir a los chicos para algo, ¿no? Y es poder tal vez a través de la danza lograr esa seguridad que tal vez no la pueden trabajar en otros espacios curriculares. No sé si se va entendiendo hasta ahí. Sí, eso de hecho, profe, justamente lo habíamos puesto, esto con respecto a lo que dice trabajo articulado con otras clases, lo habíamos puesto en la fundamentación que mandamos de la última planificación, justamente. Sí. Y me queda una duda por ahí, porque se me mezclaban las capacidades con los contenidos a enseñar, con los objetivos, mejor dicho. Pues, no sé si yo voy a proponer esto como para ver si lo estoy entendiendo bien. Los objetivos, bueno, son, como ya habíamos mencionado, es que qué queremos que logre el alumno. Sí. Con respecto a la asimilación de los contenidos, por ejemplo, el espacio, el movimiento del cuerpo, disociación. En cambio, las capacidades son por ahí lograr que el alumno asimile también determinadas cosas, pero más que contenidos son cuestiones más generales, aptitudes del alumno más allá del contenido. ¿Puede ser? Sí. De hecho, muchas veces los objetivos se enuncian en términos de capacidades, Ya. ¿no? Es decir, que muchas veces los objetivos se enuncian en términos de capacidades, no siempre, por supuesto, ¿no? Hay algunas veces objetivos que no hacen referencia a las capacidades, pero algunas veces cuando nosotros decimos resolver, no sé, resolver una situación problemática, a ver, que yo estoy hablando de los proyectos que nosotros hicimos, a ver, Sí. yo, por ejemplo, una vez cuando nosotros hicimos en un terciario un proyecto donde también el terciario, porque a nivel superior también llegó esta idea de poder trabajar con las capacidades, a lo que voy es que las capacidades siempre las trabajamos, chicos. No es algo novedoso, sino que nosotros en cada actividad que nosotros proponemos en el aula, estamos trabajando capacidades, ¿sí? Solo que ahora esas capacidades, ¿dónde se traducen? Se traducen muchas veces en los tipos de consignas que estamos solicitando, ¿no? Solo que cuando uno establece o enuncia las consignas, tiene que tener en claro uno mismo como docente, saber qué es lo que yo quiero lograr con esa consigna. Y en ese logro está, por un lado, el objetivo que puede estar enunciado en términos de capacidades. Yo, por ejemplo, acá había puesto por ejemplo, miren este objetivo que yo me había puesto acá, era establecer diferencias entre estrategias, propósitos, objetivos y competencias. ¿Sí?
Fíjense, pero acá solamente estoy haciendo alusión exclusivamente al contenido, ¿no? Sí. Bueno, yo hablo de estrategia, propósito, objetivos, competencias, pero también a su vez, para diferenciar, ¿no es cierto?, que tiene que ver, está relacionada con el pensamiento crítico, ¿sí? Para diferenciar, ¿yo qué tengo que poder saber? Primero, conceptualizar. Diferenciar supone, por un lado, a su vez, escribir, porque yo no voy a poder diferenciar si no me pongo a escribir una planificación. Difícil que ocurra en lo abstracto establecer una diferencia entre la estrategia, el propósito, el objetivo, la competencia, si yo no me siento a escribir. Entonces, esa posibilidad de poder diferenciar solamente la voy a lograr escribiendo una propuesta didáctica en este caso. Porque uno teóricamente, conceptualmente, la puede reproducir lo que te dicen todos los autores y todos los días de manera permanente. Pero ¿cómo es que yo voy a pensar, yo voy a lograr marcar esa diferencia? Colocándome en situación de escritura, no hay otra manera, ¿no? Es decir, diferenciar, aprender a diferenciar, esa es una capacidad que hay que lograrla, no es sencilla, ¿no? Y para lograr esa capacidad de poder diferenciar, tengo que haber leído muchos, por supuesto, textos, ponerme en situación de escritura, volver nuevamente a mirar, ¿no? Entonces, esto supone, no es sencilla Ahora, vean ustedes, yo pongo diferenciar. Ahora, ¿cómo se puede traducir este objetivo en una actividad? ¿Cómo voy a lograr yo este objetivo? Y lo voy a lograr tal vez haciendo, como una de mis consignas tal vez puede ser, realizar un cuadro comparativo entre. ¿Sí? Es decir, ¿cómo voy a lograr que los chicos aprendan o que ustedes aprendan a diferenciar? Haciendo tal vez un cuadro comparativo, ¿no? O puede ser que yo les proponga un tipo de estrategia que esté más cercana al conductismo y un tipo de estrategia que esté más vinculada al constructivismo. Entonces, también allí, leyendo, ¿sí?, esas situaciones, voy a aprender a marcar o a establecer las diferencias que hay entre una y otra. Es decir, que siempre los objetivos, tanto los objetivos como las capacidades, como los propósitos y como la estrategia, llegan a un punto, al punto central, que es en el tipo de consignas y en el de tareas que yo les estoy proponiendo a los estudiantes. Solamente eso. Por eso es que yo siempre les insisto a ustedes que tiene que haber una coherencia entre la estrategia que estoy poniendo y con los objetivos, las competencias, ¿sí?, que yo estoy trabajando. También las competencias se pueden definir en términos de propósito, ¿no? Miren, yo pongo acá, promover el trabajo colaborativo haciendo uso de las TIC. Pongo como competencia trabajo colaborativo para alcanzar objetivos comunes, desarrollar el pensamiento crítico sobre los aspectos didácticos, escribir para mejorar la producción escrita, me faltó colocar aquí, escribir para mejorar la producción, la producción de textos. Entonces, todo esto yo lo quiero alcanzar, ¿no? Pero vean ustedes que tal vez tanto el propósito como la capacidad, tal vez en esta oportunidad no está enunciada en función del contenido que yo quiero lograr. En cambio acá, cuando yo defino el objetivo, sí estoy colocando el contenido, porque el contenido es que a mí me interesa, porque nos tenemos que trabajar en programación de la enseñanza. Un contenido que hay que trabajar es las partes de la planificación. Y como parte de la planificación es la estrategia, el propósito, los objetivos y las competencias. Ahora, las competencias se pueden definir en términos de objetivos, se las pueden definir también con términos de propósitos, ¿sí? Entonces, O sea, vean que como... Sí. puede haber planificaciones en las que no aparezcan diferenciadas las competencias o capacidades, que directamente estén en los objetivos. Claro, porque yo me acuerdo que las partes de la planificación o programación que vimos el año pasado justamente no las mencionaba. Y también le quería consultar, había otros componentes como por ejemplo que ahora no lo estamos viendo, como el tema de la evaluación. Sí.
Sí, que yo quería no lo saber si... incluí en esta oportunidad, Sí, la evaluación es una parte importante, pero yo no la trabajo porque yo conceptualmente no trabajo la evaluación. Entonces, claro, colocarlos a ustedes en situación de escribir un instrumento de evaluación supone a su vez trabajar otros contenidos, ¿no? ya, ya, ya. Entonces, como ustedes el año que viene tienen una materia, el taller que se llama Evaluación de los Aprendizajes, entonces ustedes en esa oportunidad, tal vez recuperando esta planificación que se están llevando de programación de la enseñanza, poder pensar un instrumento de evaluación para esa planificación, ¿no? Por eso es que yo no trabajo la evaluación, porque en términos conceptuales no la trabajo y eso requiere otro tiempo de abordaje, porque uno para trabajar la evaluación de los Sí, aprendizajes tiene que mirar cuáles son los distintos instrumentos de evaluación, marcar la diferencia que es entre evaluación y acreditación, ¿sí? Entonces, para trabajar los distintos instrumentos de evaluación, por un lado los tipos de evaluación y después los instrumentos de evaluación te lleva otro tiempo. Entonces, por eso es que claro, nosotros en programación no lo trabajamos. Pero perfecto. no está mal. Profe, Sí, yo tengo una duda. sí. A nosotras con mi pareja nos puso que tendríamos que especificar los contenidos y ahí yo le pregunté si teníamos que decir, por ejemplo, acá trabajamos el tono muscular o A algo ver, más porque me mareé ahí. para que me abra un cachito Classroom acá porque si no, no puedo. Me tengo que recordar la planificación. A ver, un momentito. Bueno, hasta que se me abra acá, ya te explico lo tuyo, ¿sí? Bueno, Hasta que se me abra acá Classroom y retomo lo tuyo. Después, así en términos generales, chicos, mire acá, ¿cómo se elabora un objetivo? Que siempre vieron que en las escuelas uno de los componentes principales de la planificación es el objetivo. Reitero, el objetivo puede estar enunciado en términos de las capacidades, ¿sí? Y esas capacidades a su vez pueden hacer referencia a capacidades y a contenidos. ¿Cómo redactar objetivos de aprendizaje? Acá les pongo el ejemplo. Por ejemplo, verbo en infinitivo que es comparar. Contenido tema, dice acá los aspectos positivos y negativos que trajeron los viajes de Colón a América. ¿Sí? Con argumentos documentados, ¿sí? Mediante un debate. Y aquí aparece el cómo. ¿Sí? Y cuando uno está pensando en el cómo, a su vez ya está, podríamos decirlo, pensando en eso que yo había puesto tal vez en la estrategia didáctica y en el propósito, ¿no? Todo, les reitero, son terminologías que van apareciendo con las nuevas, bueno, las investigaciones que hace el campo propio de la didáctica, pero que vean ustedes que están relacionados, no es que no sean conceptos que estén aislados, que estén separados. Yo ahí, por ejemplo, les puse ahí otro, analizar la estructura de un texto instructivo con fluidez y disposición a través de una exposición oral. ¿Sí? Explicar las características y los componentes del sistema solar con claridad mediante la presentación de una maqueta. Es decir, que van a ver ustedes acá los chicos, es decir, que para poder explicar, ¿sí? Ya tienen que haber trabajado, por supuesto, con anterioridad todos los contenidos específicos de los componentes del sistema solar, pero lo van a explicar a través de ¿qué? A través de una maqueta que van a presentar. Y en el cómo, recuerden ustedes que yo en estos cuadros que les puse en el trabajo práctico, les había planteado la diferencia que hay entre tarea. Que ustedes tengan en cuenta que este cómo que está acá está dando cuenta de esa tarea que tienen que ejecutar, ¿sí? Ese es como el producto final que van a hacer los chicos. A ver, voy a ver, no sé quién quiere entrar. A ver, vale. Sí, no sé por qué no se visualiza bien esto acá. A ver, aguántame un cachito. ¿Quién me dijo lo de la planificación? ¿Qué apellido? Ábalos, profe, ¿Eh? y Filipón. Ábalos y Filipón. Ábalos. Acá.
A ver, ahora veo. ¿Va quedando más claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, miren acá en este cuadrito acá. ¿Sí? Bueno, ya pasó todos los de los objetivos, propósitos, ahora llega el momento de cómo tengo que elaborar las consignas de trabajo, ¿no? Entonces acá la tarea es preparar una exposición sobre la India, lo que ustedes tenían en el trabajo práctico. La tarea es preparar una exposición sobre la India para conocer otras culturas diferentes a la propia, ¿no? Esas son las actividades en sí, ¿no, profe? ¿O no? Claro, claro, pero esa es la tarea, esa es la producción final que van a hacer ahora para hacer la presentación, para preparar o para ejecutar o para realizar la presentación sobre la India, la exposición sobre la India para conocer otras culturas diferentes a la propia, se van a desarrollar unas ciertas actividades, ¿sí? Vean ustedes, para realizar esta exposición, ¿qué se va a hacer inicialmente antes de poder concretar la exposición, que es como la tarea? Es buscar información, leer libros, tal vez mirar películas, conversar sobre las diferentes culturas, elaborar un cuestionario, un glosario, mirar imágenes, es decir, que hay muchísimas actividades que se van a hacer previas, ¿sí? Que nos van a permitir prepararnos para hacer la exposición, porque no vamos a ir a hacer la exposición sin saber nada sobre el tema. Es decir, que se tienen que haber ejecutado otras tareas, otras actividades, perdón, ¿no es cierto?, para poder concretar esa tarea que nos propone el maestro, ¿no? No sé, a ver, en el caso de que veía ustedes, a ver, tal vez ahí en las planificaciones que ustedes hicieron, están enunciadas las actividades, ¿sí? Porque la tarea siempre va a estar vinculada mucho más que nada a esa utilidad, y ahí está relacionada nuevamente con la competencia, con la capacidad. Es decir, que yo para hacer una exposición tengo que haber desarrollado ciertas capacidades. Esta capacidad es haber trabajado la oralidad, conocer más sobre el tema, poder comparar con otras culturas, hacer resúmenes. Hay muchas otras actividades que se hacen para lograr, ¿sí?, desarrollar la capacidad de la exposición del lenguaje oral. Ustedes saben que cuando dinámicas de caminata no convencional. Con ese objetivo que vos estás enunciando, ¿qué contenido estás trabajando? Perdón, profe, de nuevo. ¿Sí? Vos ponés acá, uno de tus objetivos es, en la clase 1 es reconocer el espacio mediante el desplazamiento, ¿sí? A través de la utilización de puntos de apoyo y otras dinámicas de caminata no convencional. ¿Qué estás trabajando allí? Y el espacio. Bueno, entonces el contenido va a ser, a ver, vos habías seleccionado como contenido arriba, ¿qué te digo? A ver.
Más acá, vos pusiste contenidos a desarrollar, tono muscular, dinámicas simples de movimiento. Entonces, en esa clase 1 vas a trabajar las dinámicas simples de movimiento. Sí, los puntos de apoyo y bueno, el reconocimiento del espacio. Pero usted quiere que yo lo especifique, digamos, más, eso es lo que usted Claro, está lo que yo les he buscando. pedido a ustedes es que en clase por clase ustedes especifiquen el contenido que van a trabajar. Ajá, ¿Sí? bueno, listo. Vos lo enunciaste acá de manera general, pero cuando llegás a clase por clase, solamente enuncias el objetivo, pero no planteas el contenido. Entonces, a mí, cuando vos enuncias el contenido que vas a trabajar en esa clase, y cuando enuncias el objetivo y propones las actividades, yo puedo saber si lo que vos estás proponiendo hay una relación entre el contenido, el objetivo y las actividades que vos vas proponiendo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Bueno. Hola, Ade. Hola. Acá estoy. Volví. Bueno. Che, Ade. Sí. Che, Ade. Ahí le haría una corrección al estudiante también ahí con relación al objetivo. El objetivo en realidad habla de trabajar el espacio, pero los contenidos que vos enunciaste no tienen nada que ver con el espacio. No en la forma en que están enunciados. Y entonces ahí trabajaría espacio y no sé qué características o qué cosa del espacio, pero no aparece puesto en el La contenido. palabra, Sí, claro, ella pero pone acá no solo eso, reconocer. no solo eso, sino que después pone a través de, y ahí habla de los puntos de apoyo, con lo cual no es el contenido de los puntos de apoyo en principio, digamos, sino que la forma. Por lo tanto, es cierto que la forma es contenido, pero ellos tienen que poder identificar y diferenciar muy bien cuál es el contenido que están trabajando y cuál es el instrumento, los instrumentos o los medios, las metodologías o las técnicas o las actividades con las cuales van a trabajar el contenido. Entonces, ahí donde ella enuncia a través de, y ahí pone puntos de apoyo, no sé qué más, eso en realidad tendría que ir como contenido, no como la forma, digamos, en todo caso. Claro, Entonces, porque ella a ver, pone acá, sí, reconocer claro, el espacio. reconocer el espacio, pero ¿para qué? Eso es más suena a actividad introductoria, comienzo de trabajo, qué sé yo, ¿viste? A ver, a lo que sería el momento inicial de la clase, como ellos mismos describieron por allí en diferentes clases de expresión corporal. Pero en realidad cuando se hace el inicio y lo que puede ser el calentamiento al inicio de la clase, la más de las veces o la mayoría de las veces no es el trabajo sobre el contenido, sino que en todo caso es una preparación o disposición, en el caso del área de la danza, de la disposición del cuerpo para realizar la actividad que viene, digamos. Entonces, que esa tendrá que ver específicamente con el contenido. Por eso decía, la forma de enunciación es el tema, digamos. Entonces, en todo caso, va a ser en el espacio o a través del uso del espacio, con la incorporación de lo que fuera, no importa. El tema es que, si no, el objetivo no tiene que ver con los contenidos que vos leíste, ¿viste? Entonces, Sí. lo que tiene Sí, que eso haber es una aparece acá. coherencia entre el contenido, los objetivos y las actividades en principio. Y sería la evaluación lo otro, pero no has nombrado nada con relación a ello. Pero bueno, esa sería como la coherencia lógica que debieran poder identificar Claro. los estudiantes. Milagros, no sé quién es la que está preguntando ahí, ¿te quedó más claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Eso es lo que vos tenés que, por eso es que yo les solicito a ustedes que cuando el orden de la planificación tiene que estar en eso, a ver, la clase 1, el contenido que van a trabajar, los objetivos y las actividades. Entonces yo de esa manera puedo advertir si es que hay alguna relación entre el contenido, los objetivos y las actividades que ustedes proponen. ¿Sí? Pero bueno, aquí con lo que te dice el profe, sí coincido con él en lo que plantea que, bueno, ves, acá vos pones como uno de tus objetivos reconocer el espacio mediante el desplazamiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá cuando vos enunciás los contenidos a desarrollar antes de la clase 1, solamente colocás las dinámicas simples de movimiento. ¿Sí? Bueno, yo creo que tenés que mirar y mejorar y definir mejor eso, los contenidos, Milagros y compañía. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Bueno. Bueno, listo entonces. Yo le voy a dar la palabra al profe Santiago si puede trabajar o no sé qué consultas le quieren hacer al profe. Y yo de todas maneras este pequeño cuadro que hice acá, que me comí algunas palabras, hasta letras por acá, se las compartí a ustedes en el grupo de WhatsApp. Así que por ahí para que tengan como referencia nada más. ¿Sí? Bueno, le doy la palabra al profe Santiago si es que no hay otras más preguntas. ¿Cómo le va? Ya volví. ¿Qué tal? A ver. Gracias. Llegó Mariano también, que tenía, me parece que tenía alguna consulta o algo, ¿llegó? Sí, ahí está Mariano. 10. Bueno, para ver, un segundito. Bueno, vayan pensando en qué me van a preguntar, qué necesitan, lo que vamos a trabajar. Profe Delma. Sí. Perdón, no sé si pudo ver la planificación de nuestro grupo de Represa, Fantosi y Calmanchay. ¿Ustedes mandaron la corrección o no? No nos o no llegó la o corrección. yo les hice devoluciones. ¿Qué apellido es de ustedes? Fantosi, Represas, Calmanchay, o capaz, a ver. Yo tengo que me han presentado acá. Mariano Burgos, Selena Clara, Sandra del Milagro, Milagros Flores Filipón, Wilson Flores, Micaela López Suárez, Cici Plarín y Ana Carolina Represa. Claro. El Represas es el grupo de Represas, Fantosi y Calmanchay. Profe, entonces nunca le llegó nuestra planificación de nuestro grupo, lo tendríamos que volver a enviar. No escuché nuestro nombre. ¿Quién es? Campos Daniela de Córdoba, de Gisela Reinaga. Nunca llegó, parece. No, los nombres que acabo solamente me llegaron las planificaciones que acabo de nombrar, de la gente que acabo de nombrar. Nosotras dele espera la corrección, profe, ahí nos fijamos capaz para ver qué falló. Menos mal Bueno. que preguntó Franco. Bueno, listo. ¿Franco? Acá está. Sí. Bueno, ya les voy a corregir y les hago las devoluciones porque esta no la leí, si yo pensaba de ustedes. Está bien. Ahora, Para saber nomás. ahora mismo les hago la corrección hasta mientras escuchan a la profe Narváez ustedes. Bueno, profe, gracias. Bueno, acá estoy. A ver qué consultas hay. Profe, disculpe, voy a comenzar un cachito yo. Yo tengo una duda para regularizar Mariano. la materia. Sí, Mariano, para regularizar Bien. práctica docente 2, necesitamos Sí. tener aprobada por parte del taller la planificación, el portafolio y por parte de usted el relato individual y este último momento que es el relato grupal, ¿que no? No sé, a ver, primero que El relato son... grupal decía la última actividad que subió al Classroom. Bien. No, esa es una sola actividad, ¿no? Y la actividad termina en el análisis del relato de la clase, digamos. ¿Estamos? Claro. Pues yo Una le dije duda. cuando la subí la primera vez, cuando les pedí el primer relato, les dije la primera parte, y bueno, y ahora subí la segunda parte con las indicaciones. Las indicaciones Claro. de cómo tiene que ser presentado el análisis o el trabajo, digamos. Es independiente. Para afigurar regulares, ustedes en la materia tienen que estar presentados. Yo les voy a hacer las correcciones y con que esté presentado están regulares. Ahora, yo les hago las correcciones y ustedes deberán hacer las revisiones y todo lo demás. Y para eso ya nos tomaremos otro tiempo si quieren, o deberán hacer las correcciones y las van a defender en el trabajo, en el examen final. Esa es la idea. Perfecto. Una duda. Ahora, una cosita más, Mariano, antes que hables. Y les decía a tus compañeros hace rato de que
pueden tener 2 trabajos no aprobados o no presentados, o, bueno, esa sería la condición, digamos, o no aprobados o no presentados, ¿está? Porque eso tiene que ver con la cantidad de trabajos prácticos que tenían que presentar, lo cual no indica que no deban leer el material, digamos que es una cosa independiente, ¿está? Pueden no hacerlo, no hay ningún inconveniente, porque eso tiene que ver con el porcentaje de trabajos prácticos para regularizar la materia. Sí, decime. Le quería consultar, porque para hacer este último momento, todos los integrantes del grupo tendríamos que tener el ok del relato individual. Claro, porque en realidad con ese relato individual tienen que armar uno grupal, uno solo. Claro. Ahora, en el caso tuyo, vos ya lo tenés, me parece, ¿no? Sí, pero tengo 2 compañeras que todavía no, creo que todavía no le han dado el ok. Queríamos saber No, si me podemos parece empezar o que tenemos no que lo han esperar. presentado, Mariano, no estoy seguro, pero lo que pasa es que no tengo la planilla y ese es un inconveniente para los grupos que han conformado. Por ahí en los trabajos grupales anteriores tenían la posibilidad de incluir a sus compañeros y no había tanto drama, digamos, pero en este no, por eso es que les pedí el relato individual de entrada. Ahora, si no lo presentan, no me acuerdo si les dejé en la última indicación, eso sí lo pensé, pero no me acuerdo si lo puse en la última indicación del trabajo. El que no presenta el relato individual no puede figurar en el trabajo grupal. No, ¿Estamos? sí lo puso. Entonces, suponte, Mariano, vos sos el único del grupo de 4, no me acuerdo cuánto es tu grupo, que presentó el relato y que lo tiene, que está ya en definitivo, digamos. Y bueno, tenés tiempo ahora y lo podés hacer al análisis del trabajo, lo haces y lo presentás a tu nombre. Está claramente puesto ahí tu nombre, las indicaciones como están en el trabajo, está clarito el orden y todo lo demás, así que cualquier duda igual me lo consultan acá o por privado, no hay ningún inconveniente, ¿no? Con respecto al orden del trabajo y a los componentes del trabajo, no hay ningún inconveniente con eso. Pero vuelvo a insistir, si vos solamente presentaste y hasta ahora vos nada más tenés el relato aprobado y lo querés hacer el trabajo, hacelo, no hay ningún inconveniente. ¿Está? Yo no tengo problema. La idea era que lo hagan grupal en términos de que la memoria colaborativa por ahí es mucho más potente en cuanto a recuerdo y a detalles, y además también cuando uno hace una lectura de algo y lo va a analizar, ¿no? Es mucho más potente en ese sentido, permite mayor precisión, mejor análisis, una visión más diversa y diversificada de la situación. Bueno, en todo caso, si alguno se traba, el otro puede avanzar, digamos, entonces ese es el sentido de este último trabajo, ¿no? Y Así que última bueno, duda, sí, sí, en el final, ¿rendiríamos todos los integrantes del grupo o individualmente? como ustedes quieran. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Perdón, ¿ahí se están refiriendo a las mesas de examen o para...? Final, sí, examen final. Excelente. Pueden hacerlo solos o pueden hacerlo en grupo, no hay ningún inconveniente. ¿Hay ya una idea de en qué fecha serán las mesas? Ya tenemos la fecha de examen. Es finalizada la semana de clases de apoyo que hay, la siguiente comienzan las mesas. Que es después del 11 de diciembre. Correcto. Y antes del 20, imagino. Ahí tengo el cronograma. Lo que pasa es que el problema, acordate vos, es que son 2 turnos de examen y si comienzan después del 11, ya estamos sobre las fechas, ¿viste? De fin de año. Entonces son 2 semanas y creo que son las 2 semanas seguidas. Che, ¿les puedo confirmar? Si quieren, le mando un mensajito informándole cuál es la fecha de examen. De los Profe, profe. Sí. Yo tengo anotado desde el 14 hasta el 28 se rinde, digamos. Del 14 de diciembre hasta el 28 de diciembre. Bien. Correcto, bueno, la semana siguiente del 11, entonces están muy bien. Sí, así es. El tema es cuando toca práctica, ese es el tema. Yo la verdad que no lo sé. Por eso les decía, yo no sé cuál es la fecha, sinceramente, de práctica, no lo tengo. A ver, capaz que miro mi calendario y lo tengo acá. Una de esas ya les confirmo hasta la fecha, miren. Denme un segundito, estoy chequeando. Sí, mientras tanto podemos hablar, no nos vamos a quedar en silencio tampoco. Yo tengo... A ver qué otra duda tiene. Yo tengo 17 ¿Cómo? y 28. Yo tengo 17 de diciembre y 28 los llamados, primero y segundo, respectivamente. ¿De práctica? Correcto, sí. Así es, caballero. 17 y 28 me dijiste el lunes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Tengo anotado. Sí, señor. Sí.
expertos, para que lo tengan presente igual, ¿no? Con lo cual, a ver, si es 11, 11 y 7, sí, estamos ahí una semana y pico después de las clases. Yo la corrección sí seguro que se las voy a poder hacer hasta el 11 si lo presentan más o menos en tiempo, es decir, hasta el domingo anterior que yo les dije que podían presentarlo, creo que 6 el domingo. Bueno, hasta esa fecha si lo presentan, hasta el 11 le puedo hacer la devolución. Y ya cada uno con su devolución verá si la reelabora y la escribe y me la manda, o si la reelabora y la presenta en el examen final, que esa es una posibilidad. No hay problema con eso. La cuestión es que ustedes lo puedan, en caso de que no, digamos que le falte trabajo, que lo puedan defender en el examen final y eso. Perfecto. Profe, ¿sabe si será virtual o presencial la mesa? No está claro eso todavía, pero yo voy a pedir que sean presenciales. Debido a la circunstancia en la que nos encontramos, yo voy a pedir que las mesas de práctica sean presenciales. Si puede ocurrir que no se den, bueno, no será, pero en principio yo voy a pedir que así sea. Vamos a ver qué pasa. Con respecto a la modalidad, profe, Sí. suponiendo que vaya a ser presencial, ¿hay ya más o menos una idea de cómo será el examen? Si será un análisis o si es simplemente una evolución del contenido o cómo se desarrollará. La idea es básicamente trabajar con el contenido y en relación con los datos que ustedes han trabajado. Entonces, qué sé yo, me van a hablar de las dimensiones de la estructura. Y bueno, presenta 3 dimensiones y me van a decir cuáles son y cómo se presentan, por ejemplo, en el ISPA o en cualquier institución. No hay inconveniente con eso. ¿Está? Porque lo que vamos a hacer es casualmente hacer dialogar la teoría con los datos, la práctica, la experiencia que ustedes han tenido, etc. Que es un poco lo que tratamos de hacer. Yo tomé como referencia el ISPA porque tenían un año ya de experiencia allá y entonces algún conocimiento tenían, digamos, de la institución. Por eso es que tomé como referencia el ISPA en principio. Y además por eso lo de la materia, y lo de la materia, la clase, lo elegí porque, a ver, no le puedo pedir una materia de secundario porque no sé cuándo egresaron todos y no sé qué recuerdo tendrán, ¿vieron? Entonces es más difícil, está más lejos. Y estas además tienen la potencialidad de haber sido compartidas, entonces el recuerdo puede ser un poquito más amplio, digamos, ¿no? Más allá de que sea fiel o no es fiel, que es otra historia, pero sí más amplio. Claro. Entonces ahí tiene más posibilidad de tener, a ver, facilidad para analizar la clase, si no se le va a dificultar muchísimo. Un poco lo que pasó con práctica, no sé si se acuerdan cuando trabajamos las dimensiones de la práctica, que aparecían algunas y otras no, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso tiene que ver por ahí con esto del recuerdo y el recuerdo compartido. ¿Bien? Perfecto. Gracias, profe. Profe, y en la misma mesa rendiríamos también la planificación de la profe Adelma. ¿Sí? ¿Te corta, Sandra? Espera un cachito. Sí, chicos. De hecho, cuando ustedes rindan, tienen que... El portafolio académico es un recurso que yo les he solicitado para que ustedes hagan el rastreo de todo lo que hemos trabajado durante todo el año. No es que solamente les puedo hacer preguntas sobre la planificación, sino que es, a ver, ustedes saben que para armar la planificación tuvieron que remitirse al diseño curricular. Por lo tanto, nosotros hemos analizado el diseño curricular en la primera etapa. Entonces, poder decir qué es el diseño curricular, si bien nosotros el único texto así que trabajé, podemos decir teórico, es el de Inés Dussel. Fue el único texto. Después todo lo demás fue lectura de documentos curriculares, de resoluciones, de un marco legal, es decir, que todo lo que se hizo en el taller anterior fue la lectura y exclusivamente sobre eso. Entonces ustedes tienen que conocer los diseños curriculares. Al que le tocó, ustedes saben que nosotros hemos leído a distintos grupos, leyeron distintos diseños curriculares. Algunos leyeron inicial, otros leyeron primario, otros secundario. Entonces, poder conocer de manera muy general, tal vez, ¿sí? Lo que hemos trabajado en los trabajos prácticos, ¿no? La estructura de los diseños, el concepto de currículum que se trabaja en el diseño curricular, cómo están organizados los contenidos en la propuesta, cuáles son esos ejes vertebradores, lo que hemos trabajado, lo que hicimos en cada trabajo práctico. Es decir, las preguntas
que se les puede hacer llegar a hacer en el examen final están orientadas a lo que se trabajó en los trabajos que les propuse, no es otra cosa, ¿sí? Entonces ustedes, para eso la idea del portafolio es esta, es haberles hecho ese recorrido, ese viajar nuevamente por los distintos trabajos prácticos para volver a mirarlos, para poder saber qué es lo que se trabajó específicamente en cada trabajo práctico. A algunos les tocaron distintas resoluciones, porque hemos trabajado los organizadores escolares que de alguna manera regulan, ¿no es cierto?, la actividad docente en las instituciones educativas, hemos trabajado marcos legales que están vinculados a la discapacidad, la educación sexual integral, a lo que tiene que ver distintas parejas, sí les ha tocado distintos. Entonces, saber eso, porque eso regula la práctica del docente. Cuando uno tiene que planificar, regula el comportamiento de las personas en la institución, sabemos que tiene que hacer un director cuando hay un chico, cuando tenemos, si recibe o si no recibe estudiantes o alumnos con discapacidad, qué posicionamiento asume, qué nos dice a nivel marco legal, a nivel nacional. Es decir, que todo eso que nosotros hemos trabajado es lo que se les va a preguntar. Nada más que eso, ¿sí? Por eso la intención de este portafolio que yo les he solicitado, para que ustedes miren nuevamente lo que se ha desarrollado. Profe, ¿y usted corrige el portafolio o era como para que hagamos el repaso nada más? No, yo recién esta semana, a partir de hoy, voy a sentarme a mirar todos los portafolios. Hasta la semana pasada lo que hice hasta el domingo fue revisar las planificaciones, entonces ya me liberé de las planificaciones y ahora comienzo con los portafolios. Yo les voy a hacer una mirada, les voy a hacer ciertas devoluciones, ¿sí?, a esos portafolios, también para que les sirva a ustedes para poder defenderlo en la instancia oral, ¿sí? Más que nada para eso. Mi intención no es volver a hacer que vuelvan a escribir, no, la intención es hacerles devoluciones, sugerencias, para que ustedes después en la instancia, tal vez, y siempre mis observaciones y sugerencias son a modo de preguntas, es decir, yo les hago preguntas para que ustedes vuelvan sobre los materiales de lectura, y eso les ayuda o aporta para que ustedes puedan tal vez profundizar algunos conceptos, ¿sí?, que sea, capaz que no están claros, ¿no?, cuando uno escribe. Esta es la idea, pero no lo tienen que volver a presentar de nuevo. Yo les voy a hacer las devoluciones, las observaciones, a través de preguntas, pero ya no lo tienen que volver a presentar. Lo que sí les voy a pedir es que si ustedes se presentan en la instancia oral, ¿sí?, lo tengan por lo menos en sus computadoras, ¿sí? Es decir que eso, pero a mí más que nada me interesa la planificación. Lo del portafolio académico es una propuesta para ayudarlos a ustedes. Pero el día que ustedes se presentan a rendir el examen final, se tienen que presentar con la planificación. Con eso, no pueden decirme la dejé en la casa, no la imprimí. La planificación es lo fundamental, porque yo a partir de la planificación les voy a comenzar a hacer preguntas que van a estar vinculadas a lo que trabajamos en el primer cuatrimestre y lo que se trabajó en el segundo cuatrimestre. ¿Estamos? Eso es. Así que la planificación tiene que estar sí o sí, o en la computadora o impresa. Bueno, profe, gracias. Listo. Gracias, profe. El profe se fue. ¿Será que con el análisis también lo mismo? Ah, ahí lo veo. ¿Qué cosa? No me fui. Sí, también Acá tenemos estoy. que... no lo vi. Presentarlo impreso para rendir el final. Sí, tienen que llevarlo. No hace falta que lo lleven impreso, lleven la computadora y lo tienen ahí, como para que lo podamos charlar. Listo, gracias. Sí, correcto. Así es. Ahora, los otros trabajos no hace falta llevarlos, ¿no? Bien. Una Perdón, aclaración, una última aclaración que hago. Ustedes se presentan en esta mesa o el año que viene, o porque la regularidad le dura 2 años. Ustedes saben que para rendir los talleres de la práctica tienen que presentarse con la planificación. Eso es desde aquí hasta que ustedes regularicen su situación o hasta que finalicen el espacio curricular, ¿no? Como la planificación fue grupal o en pareja en algunos casos,
siempre muchas veces dicen, bueno, se llevó mi compañero, pero era el archivo. No, el día que ustedes se presenten a rendir, no llevan la planificación, no rinden. Así, ¿sí? Directamente no rinden. Así ustedes digan, no, pero tenemos el trabajo del profe Santiago, no importa, ustedes tienen que llevar la planificación. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen que presentarse a rendir con la planificación o impresa, o la tienen que tener en su computadora. En el celular no, porque no voy a estar mirando del celular su planificación, pero sí con una computadora, o si de lo contrario, impresa. Nada más. Perdón, profe, sería solo el tercer momento entonces. ¿Ese es para el profe Narváez? Ah, me estás preguntando a mí, perdón, sí, de la planificación, sí, perdón, porque ustedes recuerden que en el último trabajo práctico se incluye la propuesta didáctica. Sí, en eso tenés razón, Franco. Ok, gracias. Bueno, no sé qué otra consulta queda. Yo, profe, creo que ya lo había comentado, estoy medio atrasado con lo del portafolio. El portafolio es individual, ¿verdad? Sí, ¿quién me pregunta, perdón? Fantosi, Franco. Ah, Fantosi, sí, Franco, sí, es individual. Yo quería consultar más o menos, para ser honesto, todavía no lo comencé, ¿qué criterio tengo que tener con el portafolio? O sea, yo lo que entendí es básicamente hacer como una reflexión o devolución de cada práctico de qué es lo que se aprendió. No sé si estoy en lo correcto. A ver, vos tenés que organizar tu portafolio. A cada trabajo práctico le continúan 4 preguntas. La pregunta que refiere a qué aprendí es una pregunta más que nada conceptual. Vos tenés que poder dar cuenta, no te digo que vuelvas a escribir el trabajo práctico, lo que te pido es que vos sepas decirme, a ver, en el trabajo práctico número 1, hemos trabajado la estructura del diseño curricular. ¿Sí? Es decir, en esta estructura del diseño curricular hemos leído que está organizado o que el diseño se escribió a partir de ciertos marcos legales, como la Ley de Educación Nacional u otras resoluciones que emitió el Consejo Federal de Educación. ¿Sí? Hemos trabajado, pudimos leer y definir qué es el currículum, la concepción de enseñanza, de aprendizaje. Aprendimos que el currículum está organizado a partir de ejes de contenidos propiamente dichos, orientaciones didácticas, que presenta la cantidad de áreas que hay, que presenta la selección de contenidos de 7 u 8 áreas. Eso es lo que vos tenés que decirme. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, eso te permite a vos, mientras vos vas escribiendo, vas tomando conciencia y reflexionando nuevamente sobre lo que se trabajó en ese trabajo. ¿Sí? Para reafianzar el contenido. Claro, exactamente. Entonces, eso después te permite a vos volver a estudiar, porque no es que vos cuando vayas a rendir el examen, te vas a ir solamente con ese relato. Yo lo que te pido es a modo general. Después yo te podré tal vez preguntarte, bueno, a ver, ¿qué concepción de currículum se está sosteniendo en el diseño curricular que vos leíste? ¿Sí? Bien. Eso lo vas a profundizar en la instancia oral. En la escritura es solamente poder decir de manera muy general qué es lo que se trabajó, qué conceptos hemos trabajado. Pero en la instancia oral vamos a tener que poder profundizar eso. ¿Sí? Es decir, yo te pregunto a vez, bueno, hemos trabajado la estructura del diseño curricular. Nosotros dijimos que los contenidos están organizados en 3 columnas, no sé si en 3 columnas, pero tenemos una columna que hace referencia al eje de contenido, la segunda columna que hace referencia a los contenidos propiamente dichos, y una tercera columna que hace referencia a las orientaciones didácticas. Bueno, en el caso de ustedes, que es en el campo específico en folclore, ¿cuáles son esos ejes de contenido? Danza contemporánea. Danza contemporánea, perdón, ya estoy cambiando el día yo. Es decir, entonces vos me tenés que poder decir, bueno, los ejes de contenido que se trabajan en educación inicial, porque capaz que no sé, planificaste para primaria, supongamos, para la escuela primaria. En la escuela primaria son 2. ¿Cuáles son esos ejes de contenido y hacia qué apuntan esos ejes de contenido?
¿no? Eso es lo que vos vas a tener que poder defender en tu instancia oral. No escribirlo Sí. tal vez de manera profunda en el portafolio. Claro. ¿Se entiende? Con respecto a eso, los ejes son de cada año, ¿no? No de cada nivel. ¿O me estoy equivocando? Se mantiene, lo que pasa es que en el mismo nivel son algunas veces los mismos ejes de contenido, ¿no? Una cosa son los ejes de contenido, otra cosa los contenidos propiamente dichos. Entonces, Claro. los ejes de contenido se mantienen, lo que por ahí varían, ¿sí? De acuerdo al año, de acuerdo al grado, son los contenidos. Son los contenidos. Propiamente dichos, ¿sí? Entonces, Perfecto. pero vos tenés que poder saber defender o argumentar por qué estos dos ejes de contenido y hacia dónde apuntan esos ejes de contenido. Y además, porque Claro. vos pensaste tu planificación, ¿sí? Imagino que la defensa más o menos general de los ejes de contenido, del por qué, es por una cuestión simplemente, ¿cómo se diría? Del proceso y la etapa del nivel en el que están, o sea, con sentido de eso, y que cada eje es una construcción del eje anterior. Supongo que más o menos, con más Claro. teoría, por supuesto, Pero es además- básicamente eso. Pero además porque el eje de contenido te va a permitir a vos orientar tu propuesta didáctica. Que si vos no Bien. conocés cuál es ese eje de contenido, difícilmente. Además, miren todo lo complejo que es una propuesta didáctica. Por eso es que yo les digo, bueno, conocer los modelos de enseñanza, porque eso me orienta en las estrategias didácticas que voy a ir asumiendo. No solamente eso, sino que también me posibilita poder saber cada eje de contenido que está seleccionado, que se pensó para el campo específico de ustedes, hacia dónde apunta, para qué, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Y tal vez, si ustedes nuevamente vuelven a leer los ejes de contenido, van a ver que los ejes de contenido refieren o enuncian sobre las capacidades que se pretenden desarrollar en cada eje de contenido. Claro. Eso está dicho y planteado en cada uno de esos ejes. Así que por eso la importancia de volver a leerlos, volver a mirar y relacionarlos, por supuesto. Yo te acabo de decir, a ver, cada eje de contenido está vinculado a las capacidades que se quieren desarrollar. Sí. Bueno. Gracias, profesor. Bueno, si no hay más preguntas, dudas, consultas, nos iremos a cocinar. Dale. Profe, Adelma, profe, Sí, ¿usted mantiene los mismos criterios del profe de que el 80% de los trabajos presentados y aprobados se puede posibilidad de regularidad? y yo les solicité que en el portafolio académico tengan presentado todos los trabajos prácticos, porque Sí, no, bueno, obvio. sí, Pero yo lo decía porque yo lo tomo como el portafolio, es como un recurso de estudio. Tarde o Sí. temprano lo tenemos que hacer, Sí. digamos, pero en este tiempo, por cuestiones de tiempo, que estamos atareados todos, uno priorizará algunos trabajos y otros no, digamos, por eso decía. Sí, yo también había entendido eso, profe, de que el portafolio, por lo menos el de usted, quedaba como algo para nosotros. Ahora no sé si Claro, para eso. presentar. no, Porque lo tienen que presentar al portafolio, no, al portafolio lo tienen que presentar, ¿sí? Por eso es que en el mes de noviembre, las clases que fue, o bueno, el trabajo práctico que les propuse fue justamente para dejarles un tiempo y un espacio para que ustedes puedan ir escribiendo ese portafolio, ¿no? Ustedes saben que en el mes de noviembre no he presentado trabajos prácticos, ¿sí? Es decir, que el último trabajo práctico que presenté fue en el mes de octubre, donde tenía distintos momentos, y en noviembre dejé liberado justamente para que ustedes tengan ese tiempo para poder volver a mirar. Por eso es la necesidad de presentar ese portafolio. Más allá de que los organice a ustedes, yo necesito que me presenten ese portafolio porque el tiempo para que ustedes escriban estaba pensado, o sea, mi organización del tiempo, ¿sí? Didáctico se pensó, entonces lo tienen que presentar ese portafolio, no es que no lo voy a dejar de presentar, ¿no? Lo tienen que presentar como requisito que es para poder regularizar el taller. Ahora, ¿puedo considerar con esto que dijo el profe Narváez, que es el 80%? No puedo considerar, sí, pero que bueno, pero que ustedes ya saben que cuando van a ir a rendir el examen final, nadie me puede decir, y yo les voy a decir, bueno, en este trabajo práctico me gustaría que vos me puedas profundizar sobre esto, y ustedes no saben
no es problema mío, sino el de ustedes, Claro. porque no han podido volver a mirar los trabajos. Algo que hablamos con nuestras compañeras es que, poner más allá que si no presentamos un trabajo, obviamente no vemos los contenidos, no vemos nada, digamos, sino tenemos que saber todo, digamos, todo lo que se trabaja en los trabajos prácticos, digamos, más allá de que no habíamos presentado, digamos. Y si rendimos estas, así yo entiendo, digamos. Sí, esto es, reitero, este instrumento se utiliza para que ustedes vuelvan nuevamente a capitalizar todo lo que se trabajó, ¿no? Para que cuando ustedes lleguen al examen final no digan, ay, no me acuerdo, cuándo hemos trabajado, en qué momento, qué práctico, profe, porque llegan algunas veces con estas preguntas. Entonces... No, sí, quedó claro, digamos, que sí, que tenemos que saber todo más allá de si presentamos o no, digamos. Sí, pero bueno, para todos, respondiendo a Franco, el portafolio sí lo tienen que presentar. Pueden tal vez faltar algunos trabajos prácticos pensando en este 80% que dijo el profesor, hay un 20% que no se puede presentar. Bueno, está bien, entiendo los tiempos, pero lo tienen que presentar. Bien, Daniela, no hay problema. Daniela se va. Bueno, no sé si queda alguna consulta, alguna pregunta o algo. No, creo que no. Sí. No, lo único sí, me pareció muy buena la idea de Daniela, que es de hecho también lo que quería plantear hoy, de si nos puede, cuando usted pueda, por supuesto, usted también, Adelma, de hacernos como un análisis de la situación de cada grupo para ver quién nos falta. Como yo le he mencionado a usted, Santiago, el tema de por ahí que nos mezclamos mucho es como que al no haber por ahí el número en los trabajos prácticos, no sabíamos cuál era el que nos faltaba, nos decían el 7 y no sabíamos si era el de organización de las dimensiones o de la estructura de las dimensiones. Entonces, como justamente para ver bien qué nos falta, apenas puedan, no hay apuro, que nos manden un análisis de la situación de cada grupo. Al grupo de represas le falta este práctico, al de Burgos tal otro, así Sí, nos ponemos a al día. ver, lo curioso de todo esto es que los más desesperados son los que más estuvieron en contacto, digamos. Los que menos estuvieron en contacto son los que no aparecen tampoco o los que aparecen al final desesperados. Pero bueno, yo la ansiedad y la angustia la entiendo, más aún por la distancia, porque digamos los trabajos no lo hemos visto ahí, no lo hemos dialogado allí, bueno, todo ese tipo de cosas que se hacen en lo presencial que es muy distinto. Entonces por ahí genera un poco esta desorientación, ¿no? Igual yo les mando el seguimiento para que cada uno pueda ver dónde está. Si puedo, entonces, yo todos los trabajos en el seguimiento los tengo enunciado, pero como, o sea, tiene el título del trabajo. El problema, ¿cuál es? Que como está en Excel, no se ven todos los títulos. Es el problema. Claro, yo para poder tener la planilla compacta necesito tener un Excel. Yo lo puedo leer, pero ustedes no, en general. Así que bueno, pero ya voy a ver cómo hago para mandarles eso de las denominaciones o para que sepan de qué se trata cada trabajo. Que por ahí al inicio yo preferí no enumerarlos en cuanto se los mandaba a ustedes, pero yo sí los tengo a todos organizados. De todas maneras, ahora lo podemos hacer a ver hasta dónde se puede hacer todo eso. ¿Está? Sí, yo Profe, el último dice una compañera pregunta si el análisis de usted es obligatorio o opcional. Todos los trabajos son obligatorios. Si no lo hace, lo va a tener que hacer en el examen final. Buenísimo. Si no lo puede hacer, y nos vemos en el siguiente, digamos, sería más o menos. Sí, ahora sí quedó todo. Sí, eso, todos los temas entran. Y los trabajos que no... de paso, por las dudas les advierto, qué sé yo, supongamos que no hicieron trabajos que no presentaron y sobre esos trabajos voy a preguntar casualmente, digamos, los temas, porque son los temas que evidentemente no han leído. Sí, no, sí lo saben. Más allá de que hayan hecho obra, digamos, ¿no? Y la otra es sí también contemplemos esta otra situación de que hay mucha gente que recién está mandando las cosas, muchas. Entonces hay que revisar situaciones y eso hace que uno por ahí ocupe mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero de todas maneras forma parte de este trabajo. Sí, yo recién la semana que viene les voy a pasar una situación de todos. Sí. Miren, chicos, el trabajo que uno tiene que, eso de tener que mirar una semana unos trabajos, después la semana volver a mirar, la verdad que no saben el dolor de cabeza que produce, el desgaste mental que produce. A mí ya me pasó en el primer cuatrimestre,
o me dicen, bueno, no lo mandaron después, no se ve el trabajo, o sea, es un desgaste mental terrible, ¿no? Entonces, por eso es que yo recién la semana que viene, una vez que yo termine de chequear todas las planificaciones que me manden, sobre todo, les voy a mandar una planilla definitiva. Ustedes saben que hasta la semana que viene, creo que es el tiempo máximo para presentar. Nosotros la semana que viene tenemos que presentar planillas. ¿Sí? Es decir, estamos con las planillas acá y las tenemos que comenzar a llenar. Es decir, que si ustedes mandan trabajos el 11 de diciembre, disculpen, pero ya están fuera de término, fuera de tiempo, porque las planillas ya están listas para ser cargadas para que ustedes comiencen a inscribirse para rendir, ¿no? Sí. Entonces, Bien, profe. no es que ustedes el último día, el 11 de diciembre, me van a mandar los trabajos que faltan. No, el que no me mandó, el que no mandó la planificación, el que no mandó sobre todo la revisión de la planificación, yo directamente ni lo pongo, así hayan pasado la práctica, y ustedes saben que lamentablemente, porque el diseño curricular lo estipula de esta manera, los talleres, ¿sí?, son los que determinan o limitan la continuidad de la práctica. Entonces, al no cumplimentar con los talleres integradores, pueden llegar a quedar libres en la práctica, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, porque es una cuestión, ¿no es cierto?, de administrativa, así que por favor, yo recién reitero, la semana que viene yo me siento a armar la planilla y les voy a compartir, ¿sí? Bueno, profe, sí. Hasta la semana lo máximo también estaría bueno. Sí, porque no, porque hay que completar las planillas, hay que corroborar datos, o sea, nosotros se nos suma, además del trabajo docente, es las tareas administrativas que se nos han sumado en este tiempo, y las tareas administrativas llevan un desgaste, corroborar que quienes están, volver a mirar de nuevo, los apellidos, algunas veces salen mal en el Classroom, o sea, es terrible. Así que eso, por favor. Buenísimo, profe, listo. Para todos, para que lo tengan en cuenta, los que no presenten las tareas o no lleguen a los mínimos, quedan en blanco en la planilla, ¿no? Libres no van a quedar por resolución, digamos, no se puede dejar libre a los estudiantes, con lo cual pueden complementar o cumplimentar su situación en el curso del año o probablemente sea hasta el año que viene, pero eso no está claro todavía. La resolución no quedó porque quedó clara para tercer y cuarto, digamos, para la práctica 3 y para la práctica 4, pero no para la 1 y la 2, pero sí sé que los estudiantes no pueden quedar libres, es decir, quedan en blanco hasta que cumplimenten la situación. Y bueno, ya después veremos cuáles son los periodos que se les dará de tiempo para que cumplimenten su situación y en consecuencia pueden estar regulares y obviamente acceder a una mesa de examen. Está eso para que lo tengan en cuenta por ahí. O sea, inclusive todos sus compañeros que no presentaron actividades, hicieron alguna nada más en el año, y seguramente van a tener la oportunidad porque dijeron, y que quedó escrito en una resolución, de que no se va a dejar libre a los estudiantes. O sea, eso ya está establecido. No es una decisión mía, es una decisión de la Dirección de Educación Superior, pero el tema es que tampoco van a estar regulares, no sé si se entiende, con lo cual tampoco pueden rendir. No, lo ideal es ahora, en este momento, si no, sí, después todo el verano. Sería lo ideal. Sí, bueno, corresponde que ustedes los profesores tengan que estar corrigiendo prácticos durante el resto del año. Esas son las incoherencias, para mí son las incoherencias del ministerio, donde la verdad que yo siento que esto es más una explotación laboral que otra cosa. Nosotros entendemos la situación de los estudiantes. A ver, pregunto, y creo que esto tiene que ser, uno tiene que tener una mirada mucho más problematizadora. ¿Qué podemos aprender en un mes? ¿Qué contenidos podemos aprender en un mes? O porque nos distribuyan cartillas o material de trabajo, ¿sí?, para que las podamos desarrollar en un mes, cuando no podemos y no vamos a tener tiempo nosotros, porque vamos a estar con mesas de examen. La verdad es que no sé cómo lo está organizando el ministerio, pero para mí esto es a mí me cayó como un balde de agua realmente, porque la verdad es que yo tengo un desgaste, chicos, físico y mental terrible, todos ustedes y nosotros. Así que bueno, pero bueno, son derechos y están estipulados
Así que bueno, eso nada más. Bueno, profe. ¿Sí? Hasta, Así que hasta la bueno, próxima. tengan en cuenta eso entonces, ¿sí? Entonces ustedes entreguen los trabajos previos, cosa que nosotros podamos entregar las planillas con su situación de regularidad para que ustedes se puedan presentar. Si ustedes no presentan, quedan en blanco, y eso quedará en blanco hasta cuando el ministerio diga y hasta cuando ustedes presenten lo que tienen que presentar. Es así de sencillo. De ¿Sí? directo. Sí, profe. Bueno, Perfecto. que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Comuníquense, manden mensajito, no hay problema, y bueno, ahí veremos cuál es la situación de cada uno. Eso sí, recuerden, si mandan WhatsApp, manden nombre y apellido, porque algunos me mandan ahí la consulta y no sé de qué me hablan ni de quién, porque son muchos. ¿Verdad que son Bien, muchos? profe. Son ustedes. Buena jornada. Bien. Que bien. Igual. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Gracias, chao. Muy bien, Chao. Adelma. Chao, Adiós. chicos. Chao, gente.